Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 6 de la asignatura de Derecho Fiscal. En la sesión de hoy vamos a comenzar a ver ya cuestiones más legales, ¿ok? Ya lo relacionado como tal derecho, vamos a ver los delitos fiscales. Y además voy a estar explicando todo lo relacionado al foro. Yo sé que es con lo que tal vez puedan tener bastantes dudas. Pero pues no se preocupen, ¿ok? Ahorita vamos a ir viendo todas las instrucciones relacionadas con el foro, ¿de acuerdo? Pues vamos a comenzar con la presentación. Em, Dentro del ámbito fiscal hay principalmente dos delitos y de ahí pues se desglosan algunos otros, ¿verdad? Son los delitos de defraudación fiscal y el delito de contrabando. Hablando del primero, pues es cuando se incumplen con las obligaciones, ¿ok? Todo contribuyente tiene sus obligaciones, entonces cuando incumple con las mismas, pues se estaría hablando del delito de defraudación fiscal, ¿ok? Eh, Ahí, pues, quienes aseguran, ¿verdad?, hacer una planeación fiscal que pues en ocasiones pudiera llegar a darse una buena planeación fiscal, ¿verdad? Pero pues una planeación fiscal no es no pagar impuestos, es aprovechar lo que dice la ley para pagar de acuerdo a la ley, estando en ciertos supuestos. Ok, no sé, por ejemplo, si una empresa se quiere dar de alta bajo cierto tipo de sociedad, eh, pero pues también se puede dar de alta bajo otro tipo de sociedad y pagaría menos impuestos. Es correcto, ¿verdad? No está realizando nada ilícito. No hay ningún problema con eso. Pues bueno, ahí estaríamos hablando de una pues, planeación fiscal, ¿verdad? La situación recae cuando eh, no puedes por tu giro estar en ese tipo de persona, de tipo de sociedad, perdón. Y ahí es donde, ok, sí pagas menos impuestos, pero es ilícito, no puedes estar en este tipo de sociedad haciendo lo que estás haciendo. Pues bueno, ahí es donde se comete la defraudación fiscal, ¿verdad? Entonces, hay una línea muy delgada entre lo que es una buena planeación fiscal y una defraudación fiscal, un delito. Eh, es muy pequeña la diferencia, ¿verdad? Para hacer una excelente planeación fiscal, pues se debe de conocer demasiado, bastantes leyes, leyes mercantiles, leyes fiscales, obviamente, leyes penales, leyes civiles, laborales, ¿ok? Pues bueno, ahí es donde con base en ese vasto conocimiento, podrías llegar a realizar una buena planeación fiscal, ¿verdad? De lo contrario, pues se caería en el supuesto del delito de la defraudación fiscal. Y el otro delito, pues tal vez por la cercanía que tenemos con la frontera, ¿verdad? De la frontera con nuestro país vecino, Estados Unidos, este, pues hemos sido partícipes o hemos escuchado, ¿verdad? El famoso semáforo. El contrabando, este delito, es cuando no se cumplen con los requerimientos, ¿verdad? Con el pago de impuestos aduanales, ¿de acuerdo?
que se importa, exporta mercancía, se debe de cumplir con un pago eh, de impuestos. Hay una clasificación arancelaria de acuerdo al producto que estás importando, exportando, principalmente importando, y pues debes de cumplir con ese gasto, con ese pago, más bien dicho. Quien no declare los productos que está importando, pues estaría cometiendo el delito de contrabando. ¿Ok? Hay igual varios supuestos para lo relacionado al delito de contrabando. ¿Ok? Esto es a grandes rasgos lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Y pues bueno, vamos a comenzar con la presentación. ¿Ok? Realidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es quien va a tener el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en el Código Fiscal. Es decir, quien se ve afectado es en realidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recordemos que el SAT depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo tanto, quien realmente, el SAT recauda, pero lo entera la Secretaría de Hacienda, y entonces quien realmente estaría siendo afectada sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los abogados hacendarios van a poder actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos. Para proceder penalmente por los delitos fiscales, va a ser necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule una querella, independientemente del estado en el que se encuentre el procedimiento administrativo en el que se hubiera iniciado en su caso. Eh, el procedimiento administrativo de ejecución, el PAE, recordemos, este se los estaba platicando en diversas ocasiones. Este procedimiento de cuenta que el contribuyente incumple con sus obligaciones, entonces el SAT lo invita a que cumpla con esos requerimientos, ¿verdad? Una invitación, una multa, otro requerimiento y nada. Pues bueno, el SAT lo que hace es embargar los bienes del contribuyente para rematarlos principalmente en subasta y de ahí adjudicarse el cobro, ¿verdad? El que no está pagando el contribuyente. Ahí estaríamos hablando de un procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, igual, sucede lo mismo aquí en el ámbito aduanal. El contribuyente incumple, se le puede iniciar un procedimiento administrativo de ejecución y, pues, independientemente, ¿verdad?, del estado en el que esté el PAE, se iniciaría, se va a presentar la querella. ¿Ok? De igual forma que se declara que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir eh, perjuicio, ¿ok? Y que se formule la declaratoria correspondiente en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieren permiso de autoridad competente o de mercancías de tráfico prohibidas. Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren fracciones que acabamos de ver, se pueden sobreseer. Recordemos que es esta palabra. Sobreseer significa que, pues ahí se termina el juicio, ¿ok? Ahí se termina el procedimiento penal en este caso. Se pueden sobreseer a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Pues principalmente cuando paguen sus obligaciones. Ya pagaron, pues no es necesario continuar con el procedimiento, ¿verdad? Y simple y sencillamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice, no, pues ya pagó, ya se termina, se sobresee el juicio, ¿ok? Deben de pagar, pues, las contribuciones, las sanciones, recargos, los créditos fiscales, ¿ok? O de igual forma que queden garantizados satisfacción de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La petición de que se sobresea el proceso será discrecionalmente antes que el Ministerio Público Federal y el asesor jurídico formulen el alegato de clausura
y surtir efecto respecto de las personas a que la misma se refiere. Se consideran mercancías los productos, artículos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. Para fijar este, pena de prisión, corresponde a los delitos que acabamos de hablar, conforme a los límites mínimo y máximo del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando éste pueda ser determinado, será conforme al que esté establecido en el momento de efectuar la conducta delictuosa. Es decir, se comete tal fecha y para establecer el límite mínimo máximo va a ser cuando se haya cometido, no cuando se esté dictando la resolución. Pruebas. En el recurso de revocación, pues, se pueden admitir prácticamente toda clase de pruebas, excepto dos. Y seguido voy a explicar por qué. Son la testimonial y la confesional. ¿Por qué estos dos tipos de pruebas no se pueden? Pues es sencillo. El testimonial no que para que te diga que sí pagué los impuestos. Pues no, ¿verdad? No tendría caso que suceda eso. Este, o la confesional, la más común es por pliego de posiciones, en donde se hace una serie de cuestionamientos a las partes, ¿verdad? Y tienen que responder. Entonces, pues no tiene caso que le pregunten al SAT que declare, diga si es verdad, si el contribuyente falló con sus obligaciones. Pues no, ¿verdad? Tampoco tiene cabida este tipo de prueba dentro del recurso. ¿Ok? No se va a considerar comprendida en esta prohibición la petición de informe de las autoridades fiscales respecto de hechos que constan en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que se haya dictado la resolución del recurso. Ahora, son responsables de cometer los delitos fiscales quienes concierten o lleven a cabo la realización del delito, ¿ok? Son responsables de la comisión del delito, realicen la conducta o el hecho descritos en la ley, lo lleven a cabo, ¿verdad? Cometan conjuntamente el delito. Es que yo iba con él nada más. Ah, pues bueno, lo ayudaste, ¿verdad? Estás cometiendo conjuntamente el delito. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. Es decir, tal vez tú no eres el autor físico, pero sí el intelectual, por lo tanto, también eres responsable. Cuando induzcan dolosamente a otro a cometerlo, igual, tú no eres el que lo estás llevando a cabo, pero estás, no sé, pasa esta maleta que no tiene nada más pura ropa y te vamos a dar dinero. Estás induciendo dolosamente a esa persona a cometerlo y por lo tanto, pues también estaríamos hablando de responsabilidad de la comisión del delito. De igual forma, cuando ayuden dolosamente a otro para su comisión, también quienes ayuden son responsables, auxilien a otro después de su ejecución cumpliendo una promesa anterior. Ah, pues comételo y el delito y aquí yo te resguardo la mercancía. También. Y cuando tengan calidad de garante, derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico. Son las situaciones en las que se consideran responsable de la comisión
de un delito fiscal. Es responsable de encubrimiento, los delitos fiscales, quien sin previo acuerdo y sin haber participado en él después de la ejecución del delito. Es decir, también eres responsable, tal vez no es la misma gravedad que quien lo comete, pero sí de encubrimiento y por lo tanto también tiene sanción. Quien con ánimo de lucro adquiera, reciba o traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de que provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia o ayude a otros los mismos fines. Ahí estaríamos hablando de encubrimiento. Este, no sé, recibe la mercancía para vender. Eso es lo que se refiere con ánimo de lucro. Y pues bueno, ahí estamos hablando de la comisión del delito también, pero como por encubrimiento. Cuando ayuda en cualquier forma al imputado para eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la acción de esta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer los indicios, evidencias, vestigios, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo o asegure para el imputado el objeto o provecho del mismo, el encubrimiento se va a sancionar hasta con prisión de 3 meses a 6 años. Este, igual, está investigando la autoridad, eh, entorpece esa investigación. La entorpece y por lo tanto también se estaría hablando de de un encubrimiento. ¿Ok? Eh, entonces, eso es bien importante y hay que tenerlo en cuenta. Si conocemos a alguien que sabemos que está cometiendo el delito de contrabando, este, y, y lo tenemos perfectamente bien identificado, ¿verdad? Y nosotros ayudamos a que pues se le pierda la autoridad ahorita vamos a verlo también, a guardar los bienes, pues ahí estaríamos hablando de que nosotros también somos responsables de encubrimiento. Si un funcionario o empleado público comete, de cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito se va a aumentar de 3 a 6 años de prisión. Se agrava. ¿Por qué? Porque pues se supone que estás siendo parte del gobierno, ¿verdad? Y tú estás cometiendo un delito, pues se agrava la sanción. El derecho a formular querella, la declaratoria y la declaratoria de perjuicio de los criterios en el crédito público precluye y por lo tanto se extingue la acción penal en 5 años que se van a computar a partir de la comisión del delito. Este va a ser continuo y en ningún caso se va a interrumpir. ¿Qué quiere decir? Que si cometes el delito y pasan 5 años, pues ya, prácticamente ya no te pueden formular una querella. Pierde el derecho la autoridad a formular esa querella y por lo tanto, pues ya la hiciste. Ahora sí que ya la hiciste y, y ya no te van a imponer alguna sanción. ¿Sí? Bien, continuando con el delito de contrabando, comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deben de cubrirse, sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario ese requisito, o de importación o exportación prohibida. Ahí estaríamos hablando de un delito de contrabando.
También comete el delito de contrabando, que interna mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregadas legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. Aquí va. Esta diapositiva sí requiere un poquito de más explicación. Eh, México tiene una zona que se llama zona fronteriza. ¿Ok? Esa zona fronteriza, pues obviamente está pegado ahí a la frontera, ¿verdad? Y en esa zona, eh, si tú importas mercancía hacia esa zona, no pagas o pagas muy poco impuesto aduanero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque se busca proteger el mercado de esa zona. De lo contrario, pues estarían acudiendo al otro lado, ¿verdad? De la frontera y comprarían la mercancía y la zona fronteriza, pues como es más cara o como está igual de cara que todo el país, pues no podría, no les convendría, ¿verdad? Pero pues sí, son precios más accesibles. Incluso si lo han visto, la gasolina es más barata, los impuestos son un poquito más baratos, esa zona es libre, ¿verdad? Bueno, es más económica con la finalidad de que no vayan a comprar las cosas a Estados Unidos y sigan comprando aquí en nuestro país, ¿verdad? Se les da esa facilidad. Al momento de importar la mercancía, de ingresarla al país, si dicen que las van a ingresar a esa zona, repito, poco o nada de impuesto arancelario o de impuesto aduanal. ¿Ok? Pero si tú dices que la vas a importar ahí a esa zona y luego resulta que no, que, que la llevaste a otro, la pasaste de esa zona, pues ahí ya estás cometiendo el delito de contrabando. Vaya, sí lo pasaste ya a la frontera, pero este, al momento de pasarlo de esa zona fronteriza, es donde se estaría cometiendo el delito. Y aquí hay otro parte que explicar, así como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados. ¿Qué es esto? Son como bodegas. Eh, Cuando se importa mercancía, se tiene que clasificar. Si es de fácil identificación, pues no hay mayor problema, nada más con mencionar la clasificación arancelaria, que son una serie de dígitos, no recuerdo ahorita cuántos dígitos son, creo que son 8, este, dependiendo del tipo de producto. ¿Ok? Si es, repito, de fácil identificación, no hay problema, mencionas el producto, la clasificación arancelaria, pagas el impuesto y listo, ¿verdad? Pero si es de difícil identificación, así se le conoce, eh, se tiene que hacer un análisis, ¿ok? Se tiene que hacer un análisis y en este análisis, este, pues se tiene que eh, retener la mercancía en lo que se lleva a cabo el análisis. Al retener la mercancía se resguarda en estos recintos fiscales o fiscalizados hasta en tanto se resuelva, ¿verdad? Ya en cuanto se resuelva, ahora sí, ya puedes extraer bueno, pagar los impuestos, extraer la mercancía, etcétera. Y ya, pero si está resguardada ahí y la extraen sin el permiso correspondiente,
ahí también estamos hablando que se considera como como delito de contrabando. Consideraciones, son mercancías de uso personal, alimentos, bebidas para su consumo, ropa y otros objetos personales, excepto joyas, más que las que carguen, ¿verdad? Cosméticos, productos sanitarios y aseo, lociones, perfumes, medicamentos y aparatos médicos o de prótesis que utilice y artículos domésticos para su casa, habitación, siempre que no sean dos o más de la misma especie. Es decir, a la hora de pasar por la frontera, esos productos pues se consideran de uso personal y por lo tanto no hay que pagar algún impuesto. Claro que hay una lista enorme, ¿verdad?, de productos, pero eso ya son cuestiones aduaneras. No nos vamos a meter tanto con esos productos ni con cuestiones más específicas aduaneras. Solamente pues con conocer esta información, estas tres fracciones es suficiente. La estancia legal en el país de las mercancías se va a comprobar con la documentación exigida por la ley, nota de venta expedida por la Autoridad Fiscal Federal, factura extendida por persona inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, carta aporte en que consten los datos del remitente, del destinatario y de los efectos que ampare. Si se trata de portadores legalmente autorizados para efectos del servicio, para efectuar el servicio público de transporte fuera de la zona de inspección y vigilancia permanente. ¿Ok? Son documentos, pues, con los que avalas qué tipo de mercancía es, cuál es el costo, con lo que estás fundamentando la clasificación arancelaria, etcétera. ¿Ok? Contrabando calificado, perdón, es decir, penas más grandes cuando se lleva a cabo con violencia física o moral en las personas, de noche o por lugar no autorizado para entrada o salida del país de mercancías, ostentándose el autor como funcionario o empleado público y, perdón, ostentando documentos falsos por tres o más personas, como dicen en bolitas más es delito. Son algunas de las fracciones en las que se considera contrabando calificado y por lo tanto son sanciones más graves. ¿Ok? Hay más, por ejemplo, hay otra que eh, cuando es por avión y aterrizan en lugares que no son este, que no son aduanas, ahí también se considera el delito calificado, ¿verdad? Hay más ahí dentro del Código Fiscal. Esto es lo relacionado con el delito de contrabando. Ahora vamos con el delito de la defraudación fiscal. Para el delito de la defraudación fiscal, lo comete quien con uso de engaños, aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Lo que les decía, omite total o parcialmente el pago de alguna contribución de manera intencional o pensando que está haciendo una planeación fiscal, pero pues eso no es excusa, ¿verdad? Para decirle a la autoridad que estás pagando menos. La omisión total o parcial de alguna contribución comprende indistintamente, pueden ser pagos provisionales, definitivos, del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales, etcétera. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también se comete el delito de defraudación fiscal. Aquí una pregunta de las que tengo muy frecuentemente es, ¿cuándo es infracción y cuándo es delito? Digo, porque si tú omites el pago de una contribución, puede ser infracción con una multa suficiente. No hay una cantidad en específico para decir de tal a tal cantidad es infracción, de tal a tal cantidad ya se considera delito.
¿ok? No, no existe esa delimitación y aquí lo podemos ver. La primera fracción en donde me está indicando que es defraudación fiscal es, bueno, compresión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda, pero no me está poniendo un límite inferior. No me dice a partir de. Entonces, ¿en qué se basa la autoridad para determinar si es delito, si es infracción? Eh, Ahora sí que ya depende 100% de la autoridad. Puede ser la reincidencia, pueden ser que ya haya cometido varias infracciones, la intencionalidad, eh, diversos factores, ¿verdad? Pero esto ya ahora sí que depende 100% de la autoridad de indicar si es una infracción y le pone una multa o si ya lo considera como delito. Después, la siguiente fracción es con prisión de 2 a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de esa cantidad. Aquí nada más son pesitos más, nada más no lo tengo actualizado, pero no es mucha la diferencia. Ahí una disculpa, ¿ok? Pero no exceda de 2.898.490 y con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado es mayor a esa cantidad. Si el monto de lo defraudado es restituido, perdón, de manera inmediata, eh, en una sola exhibición, la pena podrá atenuarse, no, ojo, no eliminarse, podrá atenuarse hasta en un 50%. Y hasta ahí abarcamos lo que son los delitos fiscales, la explicación del tema, este, lo que correspondía analizar en la sesión del día de hoy. Ahora voy a cortar la grabación y voy a iniciar otra para la explicación del foro. Un segundo.